Regresó de Estados Unidos y encontró a su mujer viviendo en la calle. Había perdido la casa, y estaba embarazada de otro hombre. No creerás lo que hizo después. Mateo regresó al Ecuador después de casi 7 años trabajando en Estados Unidos. Salió del aeropuerto con una chaqueta gastada y una maleta pequeña, con la ilusión de volver a ver la casa que dejó. Durante todo el viaje imaginó la misma escena, su esposa abriendo la puerta sonriendo, alegre y sorprendida al verlo, mientras él dejaba las maletas en el suelo y la abrazaba. Ese pensamiento lo acompañó durante todo el vuelo. Cuando llegó al barrio, algo se sintió diferente. La calle seguía igual de estrecha, las mismas paredes de bloques sin pintar, los mismos cables cruzando el cielo, pero la casa estaba distinta. La puerta estaba cerrada con una cadena que él nunca había puesto, las ventanas tenían cortinas nuevas que tampoco reconocía. Mateo se quedó parado unos segundos, mirando el lugar que se suponía era su hogar. Un vecino mayor lo miró desde la vereda de enfrente, con una expresión extraña. Caminó lento hacia él, como si dudara decir algo. Mateo preguntó si todo estaba bien. El vecino respondió con voz baja, que hacía meses que ya no veía a su esposa viviendo allí. Mateo pensó que tal vez ella se había mudado temporalmente con algún familiar. Sacó el teléfono para llamarla, pero el número ya no existía. Intentó otra vez. La misma grabación fría, repitió que la línea estaba fuera de servicio. El vecino entonces contó algo que hizo que el estómago de Mateo se apretara. Dijo que un hombre comenzó a aparecer por la casa, hace casi un año. Un hombre que llegó con carro nuevo, ropa elegante, y promesas de negocios. Al principio se veía todo normal, pero luego comenzaron los cambios, muebles que salían de la casa, discusiones en la noche, y finalmente, un día ella desapareció también. Mateo sintió una mezcla de rabia y confusión. Durante 7 años envió dinero cada mes, cada hora extra que trabajó en construcción, cada turno bajo el frío en invierno. Tenía un solo objetivo: construir una vida tranquila cuando regresara. Caminó por el barrio preguntando si alguien sabía algo más. Algunos vecinos evitaban mirarlo a los ojos. Otros simplemente decían que el hombre que llegó prometía inversiones, prometía multiplicar dinero, prometía ayudar a poner un negocio grande. Muchos creyeron al principio. Al caer la tarde, Mateo estaba sentado en una banca de cemento cerca de la plaza del barrio. El cansancio del viaje se mezclaba con una sensación de vacío, muy difícil de explicar. Entonces vio a alguien caminando por la esquina de la calle. Al principio no la reconoció. La ropa estaba gastada, el cabello desordenado, el rostro más delgado. Caminaba con cuidado, como si cada paso pesara demasiado. Cuando levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Era ella, su esposa Lucía. Lucía se detuvo como si hubiera visto un fantasma. Durante unos segundos ninguno dijo nada. El silencio estaba lleno de años de distancia, y de preguntas que aún no encontraban forma. Mateo se levantó lentamente. En ese momento notó algo que no esperaba ver. Lucía estaba embarazada. El vientre era evidente bajo la ropa suelta. Mateo sintió que el mundo se detuvo por un instante. Lucía bajó la mirada, como si no pudiera sostener el peso de ese momento. Sus manos temblaban ligeramente. Mateo preguntó con voz baja, ¿qué había pasado? Lucía tardó varios segundos en responder. Finalmente, dijo que cometió el error más grande de su vida. Contó que el hombre que apareció en el barrio se llamaba Ricardo. Decía ser empresario. Decía tener contactos y poder invertir el dinero que Mateo enviaba, para cuando él regresara, todo fuera mejor. Al principio solo hablaba de negocios. Después empezó a visitarla con frecuencia. Le mostraba documentos y le hablaba de proyectos. Le hacía sentir que el futuro estaba cerca. Lucía confesó que con el tiempo, comenzó a confiar demasiado. Ricardo decía que el dinero debía ponerse a su nombre temporalmente, para moverlo rápido en las inversiones. Decía que era normal, que así funcionaban los negocios grandes. Uno a uno fueron desapareciendo los ahorros. La casa quedó a nombre de otra persona. Las cuentas quedaron vacías. Cuando Lucía se dio cuenta, ya era tarde. Ricardo desapareció de un día para otro, y ella terminó sin dinero, sin casa y sin nada. Lucía terminó viviendo en un pequeño cuarto prestado, al otro lado de la ciudad. Trabajaba limpiando casas cuando podía, pero el embarazo comenzó a hacer todo más difícil. Mateo escuchaba en silencio. Cada palabra parecía caer como una piedra pesada. Cuando Lucía terminó de hablar, levantó la mirada llena de lágrimas, y dijo algo que sonó más como un susurro que una frase. Dijo que el hijo que esperaba, era de Ricardo. El viento de la tarde movía las hojas secas en la plaza. Mateo se quedó quieto, sin saber qué decir. Lucía explicó que Ricardo, también la utilizó emocionalmente. Prometió quedarse. Prometió arreglar todo. Prometió devolver cada centavo. Incluso habló de formar una familia. Después desapareció sin dejar rastro. Lucía pensó muchas veces en buscar a Mateo para contar todo, pero la vergüenza era demasiado grande. Sentía que había destruido todo lo que Mateo construyó con años de sacrificio. La noche comenzaba a caer sobre el barrio. Las luces amarillas de los postes se encendían una por una. Mateo respiró profundo mientras miraba la calle donde creció. Nada era como lo imaginó. Durante 7 años de trabajo lejos de casa, y frente a él, estaba la mujer que amó durante toda su juventud. Ahora cansada, con un hijo en camino y sin nada.
Lucía dijo que entendía si él no quería volver a verla nunca más. Luego dio un paso hacia atrás, como si preparara su despedida. Pero antes de irse, dijo algo que dejó a Mateo pensando toda la noche. Dijo que había descubierto algo sobre Ricardo antes de que desapareciera. Algo que quizá explicaba por qué había engañado a tanta gente. Algo que nadie en el barrio sabía todavía. Algo que podía cambiar toda la historia. Mateo permaneció en silencio después de escuchar esas palabras. La noche ya cubría el barrio y la plaza estaba casi vacía. Un perro cruzó la calle mientras el viento movía papeles en el suelo. Lucía parecía querer irse, pero al mismo tiempo, parecía necesitar decir todo lo que había guardado durante meses. Mateo finalmente preguntó qué era lo que había descubierto. Lucía miró alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. Luego dijo que Ricardo nunca fue empresario, nunca tuvo negocios reales. Todo era una mentira construida con papeles falsos, y con promesas vacías. Durante un tiempo, pareció solo un estafador más, alguien que engañaba a personas ingenuas y desaparecía. Pero un día, Lucía encontró algo que cambió esa idea. Una tarde, Ricardo salió apurado de la casa, dejando su maletín sobre la mesa. Lucía estaba limpiando cuando el teléfono de Ricardo comenzó a sonar varias veces. No pensaba revisar nada, pero algo la hizo abrir el maletín. Dentro había papeles de varias ciudades, nombres de personas, montos de dinero y direcciones. No era solo el barrio. Había otros lugares, donde también aparecían las mismas historias de inversiones, promesas, y gente que entregaba sus ahorros. Ricardo llevaba años haciendo lo mismo en diferentes ciudades. Lucía encontró también una libreta pequeña con números telefónicos y anotaciones. En una página, había una lista de nombres del barrio, y junto a cada uno, cantidades de dinero. Entre esos nombres estaba el de Mateo. Lucía dijo que en ese momento sintió miedo, no solo por el dinero, sino porque entendió que Ricardo no era alguien improvisado. Era alguien que sabía exactamente cómo ganarse la confianza de la gente. Mateo escuchaba cada palabra con atención. La rabia que había sentido al principio, ahora se mezclaba con otra sensación más fría. Lucía continuó hablando. Contó que cuando Ricardo regresó aquella tarde, se dio cuenta de inmediato de que alguien había movido su maletín. Cambió completamente su forma de ser. La sonrisa desapareció, y comenzó a hacer preguntas, con un tono que Lucía nunca había escuchado antes. Ese día, Lucía sintió por primera vez que estaba viviendo con un desconocido. Durante las semanas siguientes, Ricardo comenzó a desaparecer por días completos. Llegaba tarde en la noche, y salía temprano sin explicar nada. Un día simplemente no volvió más. Lucía pensó que solo estaba huyendo con el dinero, pero unos días después, recibió una llamada extraña. Un hombre preguntó por Ricardo. Cuando Lucía dijo que no estaba, el hombre guardó silencio unos segundos, y luego dijo algo que la dejó inquieta. Dijo que si Ricardo volvía, debía avisar, porque varias personas lo estaban buscando. Después colgó. Mateo frunció el ceño al escuchar eso. Lucía explicó que desde ese momento, comenzó a sentir miedo. No solo estaba sola y sin dinero, también estaba embarazada de alguien, que había desaparecido dejando problemas detrás. Intentó encontrar a Ricardo, pero era como si se hubiera borrado del mundo. Los números no funcionaban. Las direcciones eran falsas. Los documentos que dejó eran copias sin valor. El tiempo pasó y la situación empeoró. El dueño de la casa apareció con papeles legales, mostrando que la propiedad ya no estaba a su nombre. Lucía intentó explicar todo, pero ya era tarde. Tuvo que salir con lo poco que le quedaba. Mateo sentía el peso de cada palabra. Pensó en los años que pasó lejos, trabajando en silencio, creyendo que estaba construyendo algo seguro. Lucía entonces dijo algo más. Antes de que Ricardo desapareciera, hubo una conversación que nunca olvidó. Aquella noche, él estaba nervioso, mirando constantemente su teléfono. Dijo que pronto se irían a otra ciudad, donde todo sería mejor, pero también dijo que algunas personas estaban empezando a hacer demasiadas preguntas. Lucía le preguntó qué significaba eso. Ricardo solo respondió que cuando alguien juega con dinero ajeno, siempre hay gente que quiere cobrar cuentas. Mateo miró hacia la calle oscura. Aquella historia comenzaba a sentirse más grande de lo que imaginaba. Lucía sacó entonces un pequeño papel doblado de su bolso. Lo había guardado durante meses. Era una dirección escrita con la letra de Ricardo. Lucía dijo que la encontró en la libreta aquella tarde. Nunca supo qué significaba exactamente, pero estaba marcada con un círculo rojo. Mateo tomó el papel lentamente. La dirección pertenecía a otra ciudad a varias horas de distancia. Lucía explicó que siempre pensó que era el lugar donde Ricardo realmente vivía, o el lugar donde escondía algo importante, pero nunca tuvo dinero ni fuerzas para viajar y buscar respuestas. El silencio volvió a caer entre los dos. La noche estaba más fría, y el barrio se había quedado vacío. Mateo dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Después miró nuevamente a Lucía. Había dolor en su mirada, pero también algo más profundo que aún no desaparecía. Lucía pensó que Mateo se marcharía después de escuchar todo aquello. Pensó que aquel sería el último momento en que lo vería, pero Mateo hizo algo inesperado. Le preguntó dónde estaba viviendo ahora. Lucía dudó antes de responder.
Finalmente dijo que estaba quedándose en un cuarto pequeño, que era prestado por una señora mayor en un barrio lejano, un lugar temporal hasta que pudiera encontrar algún trabajo estable. Mateo asintió lentamente, luego miró la calle una vez más, como si tratara de entender cómo su vida había cambiado tanto en un solo día. Dentro de su bolsillo, estaba la dirección escrita por Ricardo, una dirección que tal vez era la única pista real que quedaba. Y mientras caminaban hacia la salida de la plaza, Mateo comenzó a pensar algo que no había considerado antes. Si Ricardo había engañado a tanta gente, y había desaparecido dejando problemas detrás, tal vez algún día alguien lo encontraría, y cuando ese día llegara, muchas preguntas comenzarían a tener respuestas. Mateo caminó junto a Lucía en silencio por las calles oscuras del barrio. El papel con la dirección seguía en su bolsillo, como si pesara más que la maleta que había traído desde Estados Unidos. Durante todo el trayecto, pensó en una sola cosa: encontrar a Ricardo, y entender por qué había destruido tantas vidas. Esa misma noche, Mateo llevó a Lucía al pequeño cuarto donde ella estaba viviendo. Era un lugar humilde, con una cama antigua y una mesa pequeña, y una ventana que apenas cerraba bien. La señora que le prestaba el cuarto, miró a Mateo con curiosidad, pero no hizo preguntas. Mateo apenas durmió esa noche. Mientras Lucía descansaba, permaneció sentado mirando el papel con la dirección. Pensaba en cada dólar que envió durante años, en cada sacrificio, cada invierno trabajando bajo lluvia o frío. No pensaba solo en el dinero, pensaba en el tiempo perdido, en la confianza rota, en la vida que imaginó y que ahora ya no existía. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Dijo a Lucía que iría a esa dirección. Lucía pensó que era una locura. Dijo que tal vez Ricardo ya no estaba allí, que podía ser peligroso, que lo mejor era intentar comenzar otra vida desde cero. Mateo respondió con calma. Dijo que no buscaba venganza, buscaba cerrar la historia, necesitaba saber dónde había terminado todo. Viajó al día siguiente, en un bus viejo, que atravesaba carreteras largas entre montañas y pueblos pequeños. El trayecto duró casi 6 horas. Durante todo el camino, observó por la ventana, pensando en todo lo ocurrido. Cuando finalmente llegó a la ciudad, buscó la dirección caminando por las calles estrechas, hasta encontrar el lugar. Era una casa antigua de 2 pisos, con pintura desgastada. No parecía la casa de un empresario, ni de alguien con dinero. Mateo golpeó la puerta varias veces. Una mujer mayor abrió con expresión cansada. Mateo preguntó por Ricardo. La mujer lo miró largo rato antes de responder. Luego preguntó quién era él. Mateo explicó que buscaba respuestas sobre un hombre que había engañado a muchas personas. La mujer suspiró profundamente, como si esa conversación ya hubiera ocurrido muchas veces antes. Dijo que Ricardo era su hijo. Mateo sintió que algo dentro de él se detenía por un instante. La mujer lo invitó a pasar. Dentro de la casa, había muebles viejos, fotos antiguas y un silencio pesado. La mujer explicó que Ricardo siempre fue un hombre inteligente, pero también ambicioso. Durante años, intentó negocios que nunca funcionaron. Comenzó a pedir dinero prestado, primero a amigos, luego a desconocidos, prometiendo devolver más. Con el tiempo, esas mentiras crecieron. Viajaba de ciudad en ciudad inventando inversiones falsas. Cada vez que las personas comenzaban a exigir explicaciones, él desaparecía y comenzaba otra vez en otro lugar. Mateo preguntó dónde estaba ahora. La mujer guardó silencio unos segundos antes de responder. Dijo que Ricardo ya no estaba en ninguna ciudad. 2 meses antes, había sido detenido, después de que varias denuncias coincidieran en distintas provincias. Varias personas lo habían reconocido, y finalmente, la policía logró atraparlo. Estaba en prisión esperando juicio por fraude y estafa. Mateo sintió una mezcla extraña de alivio y vacío. Durante días imaginó encontrarlo, cara a cara, pero ahora entendía que la historia ya había terminado, antes de que él llegara. La mujer dijo algo más. Dijo que Ricardo había dejado muchas vidas rotas detrás, y que ella cargaba con la vergüenza todos los días. Mateo agradeció la sinceridad y salió de la casa, sin decir mucho más. Caminó por la ciudad un largo rato, pensando en todo lo ocurrido. La verdad estaba frente a él. Ricardo no era un misterio ni un enemigo oculto. Era simplemente un hombre que eligió vivir engañando, hasta que la realidad lo alcanzó. Mateo regresó al barrio. 2 días después, Lucía lo esperaba sentada en la pequeña mesa del cuarto. Su rostro mostraba miedo de escuchar la respuesta. Mateo se sentó frente a ella y contó todo con calma. Le dijo que Ricardo estaba en prisión, y que probablemente pasaría muchos años allí, respondiendo por lo que hizo. Lucía comenzó a llorar en silencio, no por Ricardo, sino por todo lo que había perdido por haber confiado en la persona equivocada. Mateo también sintió tristeza, pero no era la misma rabia del primer día. Era una tristeza más tranquila, la que llega cuando la verdad finalmente aparece. Durante las semanas siguientes, Mateo buscó trabajo en la ciudad. No tenía ya la casa ni los ahorros, pero todavía tenía algo que nadie le había quitado, la capacidad de empezar de nuevo. Lucía continuó trabajando cuando podía,
El embarazo avanzaba. Un día, mientras caminaban juntos hacia una pequeña tienda, Mateo se detuvo. Miró a Lucía y dijo algo que ella nunca esperó escuchar. Dijo que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro todavía estaba abierto. El hijo que venía no tenía la culpa de las decisiones de nadie. Lucía lo miró sorprendida, sin entender completamente lo que Mateo quería decir. Mateo entonces explicó, que no sabía qué pasaría dentro de 10 años, ni cómo sería su vida, pero sí sabía algo con certeza, no quería que un error destruyera para siempre todo lo que habían sido antes. El tiempo pasó, meses después, nació el niño en un hospital público de la ciudad. Mateo estaba allí, sosteniendo la pequeña mano del bebé, mientras Lucía descansaba, agotada pero tranquila. Aquel niño creció escuchando una historia simple, la historia de cómo los errores pueden destruir muchas cosas, pero también pueden enseñar a empezar de nuevo. Ricardo recibió su sentencia tiempo después, y permaneció en prisión pagando por cada estafa que había cometido. La casa, el dinero, y los años perdidos, nunca regresaron. Pero algo más importante apareció con el tiempo. Una segunda oportunidad para construir una vida sin mentiras. Mateo jamás olvidó lo ocurrido. También entendió algo que cambió su forma de ver todo. El final de una historia difícil no siempre llega con venganza, o con riqueza recuperada. A veces el verdadero final llega cuando una persona decide levantarse otra vez, y seguir adelante sin permitir que el pasado controle todo el futuro. En mi opinión, esta historia muestra algo muy real de la vida. Las malas decisiones y la confianza equivocada pueden destruir mucho, pero también pueden abrir la puerta para aprender, y empezar otra vez. Lo más valioso no fue recuperar el dinero, ni buscar venganza, fue la capacidad de levantarse y construir un futuro más honesto y más fuerte. A veces el verdadero triunfo está en seguir adelante. Suscríbete a este canal para más historias emocionantes.